¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Y hoy tenemos un programa especial. En estas fechas en que nos juntamos alrededor de una mesa para celebrar, para recordar a nuestros seres queridos, hoy también quisimos hacer un programa con personas muy importantes de la cultura de esta provincia para, casualmente, recordar a quienes nos han aportado mucho a nuestro crecimiento. Y hoy voy a presentar en el programa de hoy a la subsecretaria de Cultura de la provincia de Misiones, la profesora Lucía Miquitiud, que nos acompaña. Lucía, bienvenida. Gracias, placer enorme de compartir este espacio con ustedes. El profesor y periodista Nicolás Capacho, Rodolfo Nicolás Capacho, Rolo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, muy contento de estar compartiendo esta mesa. También están con nosotros Rosita Escalada Salvo. ¿Cómo te va, Rosita? Bienvenida. Gracias Claudio y felicitaciones por la gente que vamos a recordar hoy. Y María Angélica Amable. ¿Cómo estaba María Angélica? Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación para estar compartiendo. Y hoy vamos a recordar a queridos amigos y amigos de todos ustedes, gente que ha trabajado en la cultura de esta provincia y que se merecen ser reconocidos y recordados en un espacio como este para las futuras generaciones, ¿no, Rolo? Así es. Vamos a hablar, por ejemplo, de Olga Zamboni. ¿Y quién no conoció a Olga Zamboni? Esta gente que está hoy aquí tiene anécdotas muy especiales por haber compartido mucho, por haber vivido y haber trabajado en la literatura con Olga Zamboni. Rosita, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Sí, estaba pensando cuándo nos conocimos con Olga y fue en el Instituto Montoya. Yo estaba en primer año, ella estaba un poco más adelantada. Y en esa época el Montoya funcionaba en el Colegio Santa María, en el edificio. A la vuelta había un bar que se llamaba Italia y ahí solíamos reunirnos después de las horas de clase con algunos profesores, entre ellos el doctor Guillermo Caúl Grunwald, Marta Samarripa, el profesor Guerra, entre otros. Y ahí se formó el grupo y nació esta amistad. Qué bueno. ¿De hace muchos años? ¿Qué época estamos hablando? Más o menos allá por los 60, 70. No, en la década. La verdad que no saqué las cuentas. Bueno, no saquemos las cuentas. Y con María Angélica Amable vamos a hablar de su padre, que es esa figura tan importante para las letras también de Misiones, que es Hugo Wenceslao Amable, ¿no? Sí, exactamente. Tiene mucha producción escrita. Justamente hace poco hemos presentado también un libro que ha sido, este año hemos podido presentar un libro póstumo con todos sus escritos que habían quedado inéditos. Y sí, es un gusto recordarlo, ¿no? Sí, claro. Un hombre que también ha trabajado mucho en los medios de comunicación, ha sido director de LT13 Radio Verá durante tantos años. Y también vamos a hablar, Rolo, de una figura maravillosa, un duende de la ciudad de Posadas. Yo tengo aquí algunos trabajos que he traído de él, de Floriano Mandové Pedros, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Mandové. ¿Lo conociste? Sí, alterné algunas veces en algún bar del centro. Ahí él atendía ahí en el español. Atendía en el español, exactamente. Y bueno, y tengo, como tanta gente tiene, algunas producciones de él enmarcadas en la casa, así que estoy compartiendo diariamente con Mandové. Está presente, ¿no? Siempre. Está presente siempre. Y Rolo también nos ha traído un trabajo que ya vamos a hablar de eso respecto a un escritor. A un escritor que sin ser de los de acá, pero escribió sobre cosas de acá. Sí. Y fue fundamental, muy trascendente, y escribió un libro. Hablamos de Alfredo Varela y El Río Oscuro, un libro de enorme significación mundial, porque se tradujo a más de 13 idiomas, incluyendo el chino, ¿no es cierto? Pero habla de la esencia misma de la provincia de Misiones. Alguien que supo retratar las Misiones de aquellos años, las Posadas, el río, el puerto. Y sobre todo una cuestión de tipo social, ¿no es cierto? Como era la explotación del mensú en el Alto Paraná, de un modo extraordinario desde la narrativa, y está calificado, digamos,
bueno, como una de las obras fundamentales del realismo social, ¿no es cierto?, de la literatura latinoamericana. Pero, como suele ocurrir, el libro este que tuvo gran difusión, El río oscuro, en la década del 40 y del 50, y a partir del cual incluso se hizo una película muy famosa, que fue Las aguas bajan turbias, dirigida por Hugo del Carril. Bueno, pasa el tiempo y entran así en un olvido, ¿no es cierto?, y finalmente las nuevas generaciones terminan no conociéndolo y es como que como si no hubiese existido. Y esa, realidad, esa es la tarea nuestra acá. Exactamente. Y por eso te agradezco mucho que hayas propuesto hacer esta recordación, porque es, me parece a mí, un tema de volver a la actualidad, cosas que fueron en un momento muy trascendentes. Quizá la película esté al alcance de la gente hoy, ¿no? Sí, bueno, Las aguas bajan turbias, dirigida y protagonizada por Hugo del Carril, filmada íntegramente en Misiones. En Misiones, sí. En donde, bueno, está basada, como decías vos, en ese libro en que ese ha sido relato traducido. y la novela esta de Alfredo Varela. ¿Qué podemos decir de Alfredo Varela? Bueno, Alfredo Varela fue un militante político, es decir, del Partido Comunista, que tuvo gran preponderancia, sobre todo en la posguerra. Pero él ya había estado en Misiones, amigo de Marcos Kanner, ¿no es cierto? Sí. Siempre en esa militancia política vinculada con los conflictos sociales. Escribió sobre la masacre de Oberá, ese suceso tan trágico del año 36. Y después, al residir y venir periódicamente acá, se consustanció mucho con esa realidad social del Alto Paraná, y en el año 42 saca este libro, El río oscuro, que, como decíamos, desde la narrativa y desde el aporte que hace a la cuestión social, fue un libro altamente significativo, sobre todo porque puso en evidencia esa realidad social terrible que se vivía en esos momentos, sobre todo porque la provincia era una provincia muy aislada, ¿no es cierto?, y se sabía muy poco de Misiones. De modo que este libro fue como una revelación de los conflictos sociales que ocurrían en el monte misionero, con los mensú, con los capangas, con los asesinatos. Explotación del hombre por el hombre. Explotación del hombre por el hombre, sí. Que nunca se terminó de ir. De algún modo, bueno, perdura, disimulada y de otras maneras, ¿no es cierto? Ayornada, pero sigue perdurando. Por supuesto que en aquel entonces la brutalidad del trato, ¿no es cierto?, era muy grande, y describe cosas terribles como era la contrata, ¿no es cierto?, de los peones en la Bajada Vieja, ¿no?, que deja unas pinturas formidables de lo que era el puerto, la Bajada Vieja, de lo que era la posada de aquel entonces. Mundo ese submundo del mensú, y cómo los embarcaban, y luego cómo muchos de ellos periódicamente descendían por las aguas como cadáveres flotando y arribaban al puerto de Posada, de donde habían salido contentos. Y así arranca Así arranca en la primera parte de la novela. Sí. ¿no? Cuando llega ese cadáver y las banderas lo ven y rezan en un guaraní asustado, ¿no es cierto?, que ven bajar bollando ese peón asesinado allá en Los Cervales y devuelto por el río, ¿no? Qué increíble. Pero la línea unificadora es justamente el río. De allí lo del río oscuro, ¿no? El río Paraná tiene un enorme protagonismo en esta novela. ¿Y cuál ha sido la repercusión de esta obra, Rolo, a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, por supuesto, se difundió mucho, ya traducida a 13, 14 idiomas, tiene una significación enorme, y a mí me hace pensar, es decir, cómo en ese momento, donde en la propia Argentina, esta provincia era una cosa aislada, ¿no es cierto?, que estas cosas se conocieran en otras regiones del mundo. Leer sobre la Bajada Vieja, el río Paraná, los puertos del Alto Paraná, del mensú, de los hábitos y costumbres, de las formas de trabajo, de la explotación, ¿no?, traducido al sueco, al francés, al italiano. Es decir, para esos lectores de esos países que tuviesen presente, ¿no es cierto?, la realidad de la provincia, cuando acá mismo no se la conocía mucho, ¿no?, y trasciende a través de este libro. Así que la significación fue enorme. Sí. Bueno, y quizá sea la primera vez en que Misiones se la conoce, por lo menos en esta faceta a nivel mundial, y después hay muchas oportunidades también donde la provincia de Misiones, o por lo menos la selva, pasa a ser
conocida a nivel mundial a través de los cuentos, por ejemplo, de Horacio Quiroga, y los cuentos de la selva. Sí, sí. ¿No es así? Y alguien que trabajó mucho sobre Horacio Quiroga, que era una apasionada de Horacio Quiroga, era justamente nuestra querida Olga Zamboni. ¿Sabía que ella fue a París precisamente inspirada en un viaje de Quiroga? Y se alojó en el mismo hotel que se había alojado Quiroga. Mirá. Siguiendo sus pasos, ¿no? Ajá. Sí, era una apasionada de Quiroga. Quienes la conocimos, descubríamos en ella cosas minuciosas del trabajo de Quiroga que solamente ella podía descubrir, intuir. Supongo yo que también vos que has trabajado sobre Quiroga me podés corroborar esto, digamos. Ella era una persona que estaba más interesada quizá en dar a conocer a otra gente o a otros escritores que inclusive a su propia obra, ¿no? Lo ha hecho con todos quienes fuimos sus alumnos. De hecho era de alma docente, ¿no es cierto? Sí. Entonces estaba en ella esa voluntad de transmitir lo que sabía y de difundirlo a través de su propia narrativa, a través de las clases, de los cursos. Es decir, bueno, Olga consagró su vida a eso. Y Lucía también conoció a Olga Zamboni, ¿no? Sí, de todos los hasta aquí mencionados, yo tuve el privilegio de trabajar con Olga Zamboni en un proyecto muy lindo que hicimos, se denominaba El Mate Literario. Y justamente tiene que ver con esto de la docencia que dice Rolo, la posibilidad y la capacidad que tenía Olga de transmitir sus conocimientos a los alumnos y las producciones que salían. Yo decía, en 2 horas de taller es imposible lograr lo que lograba Olga con los chicos, con los jóvenes y de paso mate de por medio. La idea era compartir un espacio y han salido cosas muy interesantes y bueno, rescatar por supuesto la generosidad de Olga. Yo la conocí allá por el año 2010 y bueno, hicimos un lindo camino de trabajo en conjunto, también con los jóvenes de las zonas rurales. Es una persona muy abierta, que cualquiera que tocaba la puerta o tocaba el timbre de su casa y le proponía hacer algo para difundir cultura, ella lo único que hacía era juntaba sus cosas y se iba. Y una de las cosas que por ahí nos unía también a Olga es en esas visitas justamente que decís, el hecho de poder conocer su espacio, su lugar de trabajo, su biblioteca maravillosa. Y compartir unos chocolates que siempre estaban allí. Esa mesa tenía caramelos, de todo. Sí, sí. ¿No? Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera pausa en este programa, y vamos a seguir hablando. Tenemos mucho para hablar en el día de hoy y celebrar. También vamos a hacer un brindis. Y me traje la guitarra porque también en una de esas cantamos alguna canción. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.